En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio que aquel cordero era Dios. Al cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Al cordero sea gloria. Con los santos me veré en la eternidad, y al cordero le daré la gloria. Al cordero gloria, de su amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por el justo soy, solo a Él le doy la Parkside, la iglesia Parkside en Cleveland, Ohio, donde formo parte del equipo pastoral, como en Bolivia, en la iglesia de la comunidad, donde sirvo unos 31 años en ministerio pastoral, que plantamos la iglesia allá y bueno, por la gracia de Dios estamos aquí. Bueno, hermanos, si tienen sus Biblias, por favor, pido que abran en Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer los versos 1 al 7. Y antes de hacer eso, quisiera orar y pedir que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra en esta mañana. Señor, en nuestra alabanza has preparado nuestros corazones para recibir tu verdad. Y ahora, Señor, ayúdanos a escucharte atentamente, Señor, mediante tu palabra en esta mañana. Señor, para andar contigo, Señor, para verte claramente, para amarte con todo nuestro corazón, para que tú seas lo valioso y lo precioso y la pasión de nuestra vida, Señor. Recibimos, de tu palabra con gozo en esta mañana, y danos hambre y sed de Dios. Pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Quisiera hacerte una pregunta. No sé si alguna vez has considerado cuál es la obra principal que Dios está haciendo en tu vida. Digamos, en tu vida en el Señor, ¿qué es la cosa principal que el Señor está haciendo? Y en esta mañana quiero ver lo que el Señor mismo dice sobre su obra principal que Él está haciendo en cada uno de nuestras vidas como sus hijos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 2. Ahora, antes de leer lo que voy a leer, quiero que nos pongamos a pensar que estas son palabras de Jesús a un grupo específico de cristianos en Asia Menor. ¿Ya? Y quisiera que piensen cuán asombroso es, ¿ya? Que el Señor tiene un mensaje específico para estos individuos. Imagina que en esta mañana el Señor manda un mensaje a tu celular, ¿ya? Compartiendo, explicando su pensamiento sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tu participación en su iglesia, ¿ya? Y está ahí y abres y lees el mensaje del Señor. ¿Qué diría el Señor Jesús acerca de tu vida? ¿Qué diría acerca de mi vida? Porque aquí, en lo que vamos a leer, Jesús tiene un mensaje para estos cristianos.
y les advierte de un peligro tremendamente grave en sus vidas, lo cual es el peligro más grande en mi vida. Y yo sé que es el peligro más grande en tu vida también, porque es la tentación más grande que hay en la vida cristiana de lo que vamos a estudiar. Y entonces pido que escuches con mucha atención a lo que Jesús dice aquí en Apocalipsis capítulo 2 y el verso, comenzando en el verso 1. Digamos, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces aquí Jesús les habla y ¿qué les dice? Él les dice que les conoce por completo. Que todo lo que ellos hacen, que todo lo que ellos piensan, Él ve. Él ve que hacen lindas cosas en la iglesia, que ellos sirven, que ellos tienen un arduo trabajo, que trabajan largas horas en ministerio, que tienen sana doctrina en su iglesia, que tienen un discernimiento que los lleva a identificar y rechazar herejías. Y Jesús dice que vi cuando estos seguidores de un tal Nicolás vino diciendo que eran mensajeros y al analizar su mensaje se dieron cuenta de que no concordaba con la Biblia y ustedes tomaron la decisión, aunque no era popular, de decir rechazamos su enseñanza. Jesús les dice, yo he visto todo esto. Y me gustan estas cualidades que vean en ustedes en su iglesia. Me gusta su sana doctrina. Me gusta su discernimiento. Me gusta su duro trabajo. Y hermanos, qué lindo, qué hermoso es saber que aunque nadie más quizás te ve cuando estás sacrificándote, enseñando a los niños o sirviendo en el ministerio de las mujeres o discipulando, digamos, en el grupo de los jóvenes. Quizás nadie más ve tu esfuerzo, pero Jesús dice, yo te veo y yo agradezco tu servicio a mí. Qué precioso, qué palabras de aliento para nosotros y para la iglesia en ese entonces. Pero luego el Señor pasa a decir algo que también son palabras terribles de Jesús a este grupo de cristianos aquí en el verso 5. Jesús les dice, pero yo tengo esto en contra de ti. Que está diciendo, ustedes tienen un problema de su corazón, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesús a este grupo de cristianos? Que aunque ellos servían en la iglesia y tenían buena doctrina, tenían un grave problema en sus vidas. Tenían un problema que anulaba todas las otras virtudes que ellos tenían. Ellos habían dejado de amar al Señor Jesús con todo su corazón. Ellos dejaban de caminar con Cristo. Habían perdido su primer amor. Y escuchen cuán serio es este problema, digamos, desde la perspectiva de Dios para estos cristianos. Dice que si ellos no se arrepienten de esto, que si siguen tratando de vivir la vida cristiana sin Cristo, entonces dentro de poco dejarían de existir como iglesia. Cuando dice que quitaré su candelero de su lugar. Entonces Jesús dice que si ellos continúan tratando de vivir la vida cristiana sin Cristo, Jesús iba a destrozar su iglesia. Y en realidad es lo que pasó varios años después. En este lugar de Turquía no existe iglesia en la actualidad. Ahora, Jesús termina advirtiéndoles, dice que si tienes oídos, oye lo que el Espíritu Santo te dice. Jesús está diciéndoles que la cosa más importante que el Señor quiere para sus hijos es nuestro amor para con Él. Pero ellos habían abandonado su primer amor para con Dios. Ellos seguían haciendo las buenas actividades que habían hecho desde el comienzo, que seguían quizás aún respetando a Dios, pero no lo amaban con todo su corazón. Habían dejado a un lado su relación con Cristo.
y estaban siguiendo un formalismo de religiosidad. Y haciendo esto, dejaron lo más importante, dice el Señor Jesús. Jesús dice aquí que la seriedad de dejar nuestra relación con Cristo a un lado es de tal importancia que si una iglesia no corrige ese problema, la iglesia dejará de existir porque Jesús la abandonará. Entonces, este es un mensaje de urgencia para mi vida. Y es una palabra de urgencia para tu vida también, para los que estamos en Cristo. Ahora, quisiera analizar nuestras vidas y la iglesia de Cristo en general en esta mañana a la luz de lo que el Señor nos dice aquí. Y la pregunta me gusta lo que Pablo dice, digamos que cuando habla con los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice, vela primeramente por ustedes y luego por toda la iglesia. Entonces, he preparado esta prédica primeramente para mí, digamos, y la pregunta es, si aunque tenemos lindos ministerios y quizás nuestros vecinos nos conocen por personas que asistimos a la iglesia, y estamos haciendo cosas importantes, en algún lugar es posible que hemos perdido nuestro primer amor. En tu propia vida, ¿es Dios tu primera prioridad, hermano en Cristo? ¿Es Cristo tu primer pensamiento levantando y despertándote en la mañana? ¿Es Dios el deleite, la pasión, la prioridad de tu vida? El compromiso de tu obediencia, el Señor de tu vida. Con toda honestidad, ¿amas a Dios? No estoy preguntando si sirves en la iglesia, o si tienes un ministerio, o si sales a evangelizar, o si lees toda la Biblia en un año, o si puedes citar 100 versículos de memoria, o si oras. Estoy preguntando por el estado de tu corazón y de mi corazón. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Cuán fácil es para mí, y estoy seguro para ti también, comenzar apasionados por Dios en el comienzo de nuestra vida cristiana y a lo largo del camino perder nuestro deleite en Dios, perder nuestro primer amor, perder nuestro enfoque en la motivación con la cual comenzamos y dejar a un lado nuestra relación con Cristo? Y aquí Jesús nos habla con toda la seriedad del universo, digamos, de la preocupación, de la tentación de cada uno de nosotros de caer en este pecado. Entonces, pido que prestemos mucha atención a 4 cosas que Pablo está respondiendo, digamos, que Jesús está digamos, diciendo en los versículos, en su mensaje a la iglesia, digamos, a esta iglesia en Asia Menor. Ya, la primera pregunta es, ¿qué es el primer amor? La segunda pregunta es, ¿cómo se lo pierde? La tercera pregunta es, ¿cuál es el peligro de perderlo? Y en cuarto lugar, ¿cómo lo recuperamos? Entonces, la primera pregunta es ¿qué es el primer amor? Y quisiera explicarlo de esta manera. En el año 1976, cuando estaba en mi segundo año de universidad, tengo 60 años, casi 61, había un caso muy famoso de una persona que se había dedicado 4 años al duro entrenamiento para competir en las Olimpiadas de Montreal. ¿Ya? Y todos los días durante 4 años este atleta entrenaba negándose comunidades durante 4 años para llegar a tener la posibilidad de ser un campeón mundial. Y una semana antes de las Olimpiadas tuvo un accidente y se fracturó la pierna. Ahora, ¿se imagina la decepción que sentía al no poder cumplir el propósito por el cual había dedicado 4 años de su vida? Imagina. Ahora, creo que muchas veces, como cristianos, nos pasa lo mismo en la vida espiritual, en nuestro caminar en el Señor. Nosotros tenemos las mejores intenciones para servir al Señor. Cuando comenzamos la vida cristiana, tenemos las mejores intenciones de agradar al Señor en nuestra vida. Queremos vivir para la gloria de Dios. Queremos formar un hogar cristiano.
Queremos tener un buen testimonio como familia, como pareja. Tenemos las mejores intenciones de amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, como la Biblia nos manda. Decidimos no volver a ceder a esa tentación que siempre nos ha afectado. Pero llega el momento de la prueba y caemos de nuevo. Y de hecho, esa es una de las definiciones del pecado. La palabra griega es amartía y significa errar del blanco. Es decir, nosotros estamos apuntando una cosa con la flecha y siempre llegamos allá, llegamos acá, pero nunca llegamos al blanco, ni siquiera cerca. Y esa es una de las definiciones de pecado en la Biblia. La Biblia nos dice, para explicar un poco el asunto de qué es el primer amor, Dios nos creó para glorificar a Dios. Dios nos creó para andar con Dios. Dios nos creó para deleitarnos en Él, para obedecerlo en la fe, en la gracia de Dios. Pero, ¿qué terminamos haciendo? Bueno, terminamos glorificándonos a nosotros mismos. Terminamos abandonando nuestro andar con Dios, terminamos rechazando la instrucción de Dios en diferentes aspectos de nuestra vida y terminamos desobedeciendo al Señor. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros, aun la mejor persona con las mejores virtudes naturales, peca de amartía todos los días. Por naturaleza buscamos nuestro propio beneficio, sea el placer, sea el poder, sea el sexo, sea las posesiones, sea la comunidad, sea la popularidad, en vez de querer honrar a Dios como la prioridad de nuestra vida. Entonces, lo que la Biblia dice acerca de ese problema de amartía es que estamos rechazando su autoridad. Vivimos para nosotros y no para alcanzar el alto diseño que Dios tiene para nuestras vidas en Cristo. No alcanzamos la gloria de Dios, ¿ya? Nos aplazamos cada día en el examen de nuestras vidas, si quiere decirlo en esa forma. Cada día tenemos un examen y cada día terminamos aplazando ese examen. La Biblia dice que todos somos pecadores. Nuestra más grande necesidad es ver honestamente nuestra vida como Dios nos ve. Que en nuestro pecado queremos ser nuestro propio Dios, que somos egoístas, que andamos por nuestro propio camino y no el camino de Dios. Y sobre todo que nuestro pecado nos pone bajo la justa ira de Dios. Y entonces necesitamos ver la verdad de nuestro Creador acerca de nuestra vida, porque la vida que Dios diseñó para nosotros es para su gloria, es para hacer su voluntad y no para nosotros. La Biblia dice que por cometer amartía, estamos bajo su ira, estamos bajo la ira de Dios, y el único remedio para salir de la ira de Dios sobre nuestras vidas, que es absolutamente seria la ira de Dios, es recibiendo su perdón y recibiendo su transformación y recibiendo el perdón de Dios, lo cual Él hace mediante la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, ese es el Evangelio, ese es el mensaje central de la Biblia, que somos mucho peor de lo que nos imaginamos y que Dios nos ama mucho más de lo que podemos imaginar. Ahora, para recibir este perdón, necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos un encuentro sobrenatural con el Dios viviente, donde Él nos muestra lo increíble contaminados somos por nuestros pecados. Que aún nuestros mejores y más profundos deseos, motivaciones, pensamientos y acciones están torcidos hacia el pecado. Por estar llenos de pecado y orgullo y desobediencia y rechazo a Dios, siempre terminamos destrozando lo que más amamos, nuestras mejores intenciones, nuestros más grandes deseos en cuanto a nuestras relaciones, terminamos destrozando. Y lo que necesitamos es que Dios cambie las cosas rotas de nuestra vida mediante su gracia. Necesitamos que Él nos limpie mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y muchos de los que estamos aquí hemos experimentado este rescate. Y si esto ha pasado en tu vida, ¿cuál ha sido tu respuesta al recibir este rescate del Señor? Bueno, puedo responder por mí, sé que es lo mismo para ti, que ha sido alivio, ha sido asombro, que Dios se fija en mí, ha sido amor a Dios, ha sido tremenda gratitud. Que el Dios viviente me busque, me halle y que cambie lo que estaba roto y quebrantado en mi vida.
Y yo sé que lo mismo ha pasado en tu vida. Y esa es la experiencia que el Nuevo Testamento denomina como el primer amor. ¿Has tenido esta experiencia? Si no, Dios te invita en esta mañana a entregar tu vida a Cristo, a recibir su perdón, a recibir su transformación. Ahora, según lo que Cristo dice aquí, en el verso 4, esta experiencia del primer amor debe ser la experiencia diaria de cada uno de los hijos de Dios diariamente. Debe ser la experiencia de andar en Cristo constantemente. Debemos vivir en el asombro de su presencia. Debemos andar en el deleite de Cristo, como hemos cantado en esta mañana. Debemos vivir agradecidos por su amor. Debemos vivir asombrados por su misericordia, perdonando nuestros pecados y limpiándonos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las evidencias de ese primer amor? Bueno, una de las cosas que acabamos de ver es adoración, es real gratitud y alabanza al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Otra cosa que se ve en el compromiso de nuestra obediencia en la fe. Jesús dice en Juan 14:21, si tienes mis mandamientos y los guardas, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Digamos, entonces es una vida no perfecta, pero progresiva hacia el Señor. Otra cosa que Jesús dice aquí en el verso 5 es que vamos a recordar. Sí, una de las evidencias del primer amor en nuestras vidas es que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ¿recuerdas lo que Cristo hizo perdonándote y salvándote? Hermano, es fatal olvidar lo que el Señor hizo por nosotros en su muerte en la cruz. Es fatal. Recordar es una de las grandes evidencias de que estamos viviendo en nuestro primer amor. ¿Piensas a menudo en Cristo? Cuando cantas, ¿lo haces pensando en la letra y con todo tu corazón? ¿Anhelas estar con el Señor? ¿Deseas obedecer al Señor? Y obedecer lo que Él considera importante para tu vida. Hablas del Señor cuando están alrededor de la mesa, quizás en el almuerzo o la cena. Que Cristo es parte importante de la conversación alrededor de la mesa, en la casa. Esas son evidencias de vivir el primer amor. Cristo no quiere que nuestra experiencia cristiana se defina en términos de seguir una lista de reglas, solamente porque son reglas. Eso se llama ortodoxia muerta. Jesús quiere que tengamos una relación de amor para con Él. Él quiere que pensemos en Él durante el día y si nos quedamos impactados por lo que Él es y lo que Él ha hecho, correr a sus brazos para decirle, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo más que cualquier otra cosa. Él quiere que nuestra obediencia y servicio salga de un corazón completamente lleno de amor para con Él, diciendo, Jesús, mi amor por ti me hace huir de la tentación y me hace buscar la santidad. Jesús nos llama a no perder nuestro primer amor. Ahora, ¿qué pasa si hemos perdido nuestro primer amor? ¿Por qué estamos en esa situación? ¿Qué ha causado que perdamos el primer amor? Bueno, la respuesta aquí en el verso 5 es que porque hemos olvidado de Cristo, nos hemos olvidado de Cristo. Ya dice la palabra, recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al comienzo. Jesús está llamándonos a volver a nuestro primer amor. Y perdemos este primer amor olvidándonos de Cristo, cuando quitamos nuestros ojos del Señor. Así empieza alimentando nuestra alma con otras cosas, con otros deleites, con otros amores y no de Cristo. Y cambiamos nuestro deleite en Él por otro deleite en cosas y posesiones y popularidad y placeres y el deseo de aceptación, que son ídolos del corazón. Y si no pasamos tiempo con el Señor en su palabra todos los días, en su palabra, entonces poco a poco vamos a ir perdiendo nuestro enfoque en Cristo. Y las cosas de este mundo se volverán más y más atractivas para nosotros. Y si nos encontramos en ese lugar, cuidado. Si empezamos tomando decisiones y buscando cosas que desagraden al Señor, sea la inmoralidad o el egocentrismo, la codicia, poco a poco vamos a ir dejando de pensar en Cristo y dejando de agradarlo y dejando de amarlo.
Hace muchos años estaba con mis hijos cuando estaban no sé, digamos, intermedio, no sé cuál es el sistema de educación aquí, pero cuando estaban en esos años antes de entrar en secundaria, y nosotros estamos en un lugar en Arica, Chile, en el mar, y alquilamos un botecito y ellos estaban jugando en el agua, y de repente, digamos, Debbie y yo estábamos sentados en la orilla hablando y, digamos, en una intensa conversación, y de repente Debbie me dice: Pablo, creo que los chicos nos están haciendo señas. Entonces yo miro y digo: no creo, pero quizás. Entonces me entré en el agua, nadé hacia ellos, y cuando los encontré en pánico. Estaban en pánico porque ellos estaban había llevado digamos, una corriente hacia afuera y estaban remando con toda su fuerza, tratando de volver a la orilla, y no lograron hacerlo. Lo mismo puede pasar en la vida cristiana, que nos olvidamos de Cristo y poco a poco empezamos reemplazando nuestro deleite en Dios por otras cosas, y de repente nos encontramos lejos del Señor, sin darnos cuenta. Y en esta deriva nos encontramos en una situación muy peligrosa. Y el Señor dice: recuerda. Ahora, la tercera cosa que Jesús explica aquí es cuál es el peligro de perder nuestro primer amor. Y encontramos otra vez aquí en el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Si no, aquí está el peligro: vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si olvidamos lo que es importante, si olvidamos lo que es bueno, si olvidamos quiénes somos en Cristo, pronto vamos a caer. La condición más quizás cercana a lo que es este olvido es la borrachera física. Cuando uno se emborracha físicamente, ¿qué hace? ¿Qué dice? Cosas desmedidas, ¿no es cierto? Olvida quién es, olvida quién es su familia, olvida quiénes son sus amigos, y hace y dice lo inapropiado. ¿Ya? Y si nosotros en la vida espiritual perdemos de vista a Cristo como el borracho en el mundo físico, vamos a caer en cualquier cantidad y clase de problemas, destrozando nuestra paz y nuestra salud y la tranquilidad y el matrimonio y la familia, y sobre todo la bendición de Cristo en nuestras vidas. Y si alguien se encuentra ahí, es porque se ha olvidado de Cristo. Quizás asiste a la iglesia cumpliendo una lista de reglas religiosas, pero su corazón está lejos del Señor. Y la Biblia nos advierte en esta situación, nos llama a volver a Cristo, a recordar. Yo conozco a personas que por asistir a la iglesia y por sus actividades religiosas piensan que están bien con el Señor. Que no aman a Dios, que andan en desobediencia, pero piensan que su vida está bien porque asisten a la iglesia o porque dan su diezmo. En el Antiguo Testamento hay una advertencia muy interesante en Jeremías capítulo 7 del pueblo de Israel, quien se encontraba en una situación muy parecida y había olvidado de Cristo. Estaba siguiendo una religiosidad externa de actividades y ritos, siguiendo actividades pensando que estaban bien con Dios, con tan solo las actividades. Y si nosotros encontrábamos a uno de ellos y preguntábamos, ¿por qué haces este rito? Ellos nos responderían: no sé, es que todo buen israelita hace esto. Y Dios habla por medio del profeta Jeremías a un pueblo envuelto en actividades religiosas huecas, viviendo esta falsa religión, porque se habían olvidado de Dios. Y escucha lo que Dios le dice aquí en Jeremías 7:4. Dice: no confíes. Dios está hablando al pueblo de Israel. Jeremías 7:4. No confíes en palabras engañosas diciendo: este es el templo de Jehová, este es el templo de Jehová, el templo de Jehová. Ahora, no sé, cuando yo era niño, me imagino que ustedes han jugado el mismo juego. Nosotros jugamos pesca-pesca, pero había una clase, una especie de pesca-pesca, donde nos podíamos congelar a la persona, y el que congelaba a todos ganaba. Han jugado esto, ¿no? Digamos, entonces, pero
había una trampa, digamos, en ese juego. Digamos que si una persona estaba persiguiendo, casi por tocarte, digamos, y hacerte hielo, podías hacer así y decir 1, 2, 3, stop, o algo, ¿no? Digamos, algo así. Entonces, lo que Dios está diciendo es que esas personas estaban viviendo en el mundo, digamos, viviendo cediendo a la tentación, haciendo cosas inmorales, desagradando a Dios. Pero llegando a la iglesia o al templo, a la sinagoga el domingo, digamos en el tiempo de adoración, era 1, 2, 3, stop. Dios, no puedes tocarme porque yo estoy siendo religioso. Y es interesante, digamos, que las palabras de 1, 2, 3, stop era templo de Jehová, ese es el templo de Jehová. Pero quiero leer lo que dice Dios en los versos 5 al 11. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, y si en verdad hacéis justicia para el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He que vosotros confiáis en palabras engañosas. 1, 2, 3, stop. Templo de Jehová, ese es el templo de Jehová, que no aprovechan para robar y para matar y para cometer adulterio y para jurar falsamente y para ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Vendréis luego y os vendréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos. 1, 2, 3, stop. Para luego seguir haciendo todas esas abominaciones, ¿se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor Jehová. Qué increíble, digamos, esa confusión en sus corazones. Que el deseo de su corazón no era Dios. La pasión de su corazón no era el Señor, no fue para buscar al Señor, no andaban en obediencia. Encontramos en el resto del pasaje, en los versos 22 a 27, que no voy a tomar el tiempo ahora para leer, pero lean Jeremías 7, 22 al 27 algún tiempo, y es asombroso lo que el Señor está buscando en cuanto a una relación personal con su pueblo. Y si nosotros perdemos vista de Dios como ellos habían perdido vista, vamos a entrar en una vida de confusión y de mucha tristeza y de daño a nosotros. Entonces, ese es el peligro de olvidar a Dios, que nos confundimos en cuanto a la verdad. Llenamos nuestro corazón con ídolos que no aprovechan, que nos hacen caer. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cada día para aferrarnos a Dios en su palabra, para participar en la iglesia y para animarnos unos a otros cada día en nuestro caminar en Cristo, perseverando en la oración, caminando juntos en el evangelismo, en nuestra propia obediencia, animándonos y desafiándonos siempre en la gracia de Cristo. Y bueno, y la última pregunta aquí que Jesús les muestra es que si reconocemos que hemos perdido el primer amor, entonces, ¿cómo lo recuperamos? Porque creo que todos en la vida cristiana hemos estado ahí. Hemos estado en una situación donde nos damos cuenta, Señor, me siento lejos de ti. Entonces, ¿cómo recuperamos el primer amor? Y volvamos al verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Jesús está diciendo, vuelve a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. ¿Recuerdas cuando estabas enamorado de Cristo? Trata de recordar. Había un tiempo en tu vida donde apasionadamente amabas a Dios. ¿Recuerdas un tiempo cuando te diste cuenta de que tu Creador se hizo hombre y murió por ti en la cruz? Y que Él hizo eso para que no tengas que pasar la eternidad en el infierno. Y tu corazón se llenó de gratitud y amor a Dios. Y dijiste, Señor, yo te amo. Estoy asombrado por lo que tú hiciste por mí. ¿Recuerdas cuando pasabas tiempo con Él en la mañana, con tu Biblia abierta, deleitándote en tu tiempo con Dios? Y tu enfoque no eran las reglas, y tampoco eran los ministerios, aunque son buenos. Y no eran los comités, era estar con Dios. Y lo amabas. Jesús está diciendo, recuerda de dónde has caído. Quiero que
que pienses en ese momento en tu vida cuando estabas apasionado por Cristo. ¿Y por qué lo amabas? ¿Y qué ha pasado desde ese tiempo? O quizás dices, bueno, yo amo a Cristo más que cualquier otro tiempo en mi vida. Y está bien, eso es lo que Dios quiere. Pero si alguien se encuentra lejos de Dios, Jesús nos dice, vuelve a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Y luego dice, arrepiéntete. Arrepentirse significa dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal y hacer las obras que hicimos al principio. Ahora, es muy posible para nosotros salir de un servicio, un culto de la iglesia sintiéndonos mal por las cosas que hemos hecho mal, pero nunca cambiar. No es suficiente simplemente sentirnos mal. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y con la ayuda y la gracia de Dios empezar a hacer algo diferente. Él dice, vuelve a su primer amor. Si necesitas, vuelve al comienzo de tu vida cristiana. Les cuento que en estos días, pensando en este versículo, meditando en esto, digamos, eso es lo que Dios ha hecho en mi propia vida. Digamos que me he dado cuenta de que es muy fácil para mí llenar mi vida pastoral con un montón de actividades. Digamos, preparando mensajes, orando, estudiando la Biblia, ayudando a la gente en ministerio. Pero es muy fácil para mi corazón enfriarse y me encuentro a veces en los cultos cantando sin pensar en la letra. Y el Señor me tocó muy profundamente viendo este pasaje en esta semana, que lo que yo necesito es enamorarme de nuevo de Cristo. Y eso es lo que es lo más importante. Yo necesito arrepentimiento todos los días y tú también. Arrepentimiento significa darnos cuenta dónde estamos mal y volver donde debemos estar con la gracia y la ayuda de Dios. Necesitamos hacer las obras que hicimos al comienzo, las cosas que restauran nuestro amor por Dios. Un tiempo exclusivo con Dios para decirle cuánto lo amamos. Jesús le dice a esos cristianos, hagan esto, y si no lo hacen, si no se arrepienten, entonces quitaré esta iglesia de aquí. Bueno, tengo 5 nietos. Y ¿saben lo que me encanta de mi relación, digamos, de tener nietos? Es mi relación con ellos. Me gusta cuando me hagan caso, pero lo que más toca mi corazón es cuando los veo y vienen corriendo y dicen, Abu, y me abrazan con todo su corazón, y dicen, Abu, te amo. Esto llena mi corazón. Y al leer este pasaje en esta semana me di cuenta que eso es lo que el Señor nos está diciendo. Está diciendo, es muy importante que me obedezcan. Es muy importante que me respeten. Es muy importante que me sirvan en la iglesia. Es muy importante que tengan discernimiento contra herejía y error doctrinal. Esto sí es muy importante. Pero el deseo más grande de mi corazón es que me amen. Y quiero sentir que anhelen que estar contigo. Quiero sentir su abrazo. Quiero que me digan, Jesús, yo te amo. Quiero escuchar su profundo agradecimiento en sus oraciones por lo que he hecho en sus vidas salvándolas. Eso es lo que quiero escuchar de mis hijos. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Esto describe tu relación con Dios? ¿O simplemente estás realizando una rutina de actividades cristianas, cumpliendo una lista de reglas, formando ritos y actividades que crees que te mantendrá bien con Dios? Qué fácil es para mí y para nosotros acercarnos al Señor con una lista de Señor, yo necesito esto, necesito esto, necesito esto y necesito el otro. ¿Qué tal si mi relación con mi esposa fuera, Debbie, necesito que prepares el desayuno, que prepares el almuerzo, que prepares la cena y que hagas esto y que hagas el otro? ¿Qué clase de relación sería esta? Pero muchas veces nos acercamos a Dios con una lista de expectativas de Dios, en vez de entrar en su presencia para decir, Señor, te amo y quiero estar contigo. ¿Entiendes por qué nuestro Padre Celestial nos dice, no quiero esa clase de relación contigo? No quiero tener una familia, una iglesia, una persona que solo lee la Biblia por cumplir una obligación, que solo asiste a la reunión porque se siente obligado, que da su ofrenda porque siente presionado, porque hace servicio por alguna obligación. Lo que el Señor busca es amor de sus hijos. Es bueno hacer todas esas cosas que acabo de mencionar,
Pero lo que el Señor quiere sobre todo es una motivación de amor. Y si no cambiamos, si no tenemos interés en el Señor nos dice, no voy a apoyar un club social. Yo quiero una familia en Cristo. Entonces, ese es el mensaje de Jesús en Apocalipsis 2 a esta iglesia en Asia Menor, y a mi vida y a tu vida. Y Jesús termina con esas palabras que son para nosotros también. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y escucha esa bendición. Esa es una tremenda bendición de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Escuchaste lo que el Espíritu Santo promete a tu vida? Que si vencemos, estaremos con Él en el cielo. Si nosotros vencemos los ritos y las fórmulas y la religión muerta y obras sin relación, esta persona estará con el Señor en el cielo, porque esta persona tiene una verdadera relación, es realmente justificado, es realmente en Cristo. Y hermanos, esta relación vital es para cada persona. El Señor extiende su amor hacia nosotros. Él invita a cada persona a entrar en una relación de amor con Él. Entonces, volvamos a nuestro primer amor. Cristo sacrificó su vida para tener esta relación contigo y conmigo. Él murió en la cruz por ti y por mí. Y Él nos ama apasionadamente. Y Él nos dice en esta mañana, ¿qué de mí? ¿Me amas? ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un tiempo para decirle, Señor, yo te amo? La religiosidad y rutina arruina nuestra relación con el Señor. Necesitamos permanecer en esa relación de amor apasionado, la prioridad digamos que Él sea la prioridad de nuestra vida, que el deleite de nuestra vida sea Cristo. Entonces, esa es la motivación de amor que tiene que afectar cada cosa que hacemos y todo lo que somos. Y tenemos que restaurar nuestra relación con Él en su ayuda, con su gracia, por su misericordia. Bueno, vamos a terminar aquí orando. Quisiera que tomes un momento en el silencio de tu corazón para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en respuesta a tu palabra en esta mañana? Y habla con el Señor, ora al Señor. Si alguien está aquí en esta mañana y dices, wow, Pablo, realmente yo reconozco que no estoy en Cristo. El Señor invita a que entres en la gracia del Señor, que reconozcas que eres pecador, que reconozcas que Él es el único Salvador y que le digas, Señor, perdona mis pecados, sé mi Salvador. La promesa del Señor es que cualquier persona que cree en su nombre, que recibe a Cristo, Él es hecho hijo de Dios. Esa es la promesa del Señor para ti. Y habla con el Señor y invítale que Él sea el Señor de tu vida. Señor Jesús, estas son palabras muy directas y muy duras para nosotros, pero son tus palabras y salen de tu corazón de amor. Señor, nos has dicho que el amarte es lo más importante. Y Señor, si alguien aquí está lejos de ti, viviendo una vida derrotada, sin amarte, quizás con otras prioridades y deleites en su vida, te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu gracia a poder aferrarnos a ti, Señor, a reconocer que nosotros no podemos cambiar nada de nuestra vida. La única transformación es la transformación que tú nos das por tu gracia. Entonces pedimos tu ayuda en nuestras vidas, Señor. Confesamos en este día, Señor, que la realidad de nuestra vida, y pedimos que nos ayudes a arrepentirnos y a volver a nuestro primer amor. Señor, convéncenos que aferrándonos a la cruz de Cristo y el poder del Evangelio es la única manera de vivir este primer amor. Y ruego que nos ayudes a ponerte, Señor, y tenerte en primer lugar, amarte apasionadamente, tenerte como el deleite de nuestra vida. Y te pido que esta semana sea una vida realmente de caminar en el real arrepentimiento de Cristo, de volver a ti. Señor, cambia nuestras vidas con el poder de la cruz. Y te pido que bendigas esta iglesia, Señor, que bendigas a cada persona. Bendice a mis hermanos. Te pido esto en el poderoso nombre de Jesús, Señor. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuánto
lluvia, planta alguna flor y pellizcate al sentir la luz del sol. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero.